Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:49. Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Él es catedrático universitario y experto en temas de economía. Economista Mendieta, bienvenido. Siempre es interesante conocer su criterio, leer entre líneas lo que quiere decir el ministro de Economía o altos funcionarios en sus declaraciones, particularmente en cuanto a la reforma tributaria, en donde abundaremos más adelante en este diálogo, pero quisiera empezar con esta noticia que la ha resaltado el gobierno, este nuevo canje de deudas. ¿Qué dimensión tiene y cuál es su importancia? Muy buenos días, estimado Gustavo, muy buenos días, Rosana, y también a quienes nos siguen por Antena 1. Pues bien, yo creo que, bueno, es un anuncio que, como usted bien anota, se hizo recién el día de ayer y habrá que ver cuál es en su interior, digamos, el esquema. Sin embargo, yo creo que todo lo que apunte, por un lado, a reducir el peso de la deuda externa del Ecuador, que ya rebasa los 40.000 millones de dólares solamente en lo que tiene que ver con deuda externa, y por otro lado también ese canje implica, ¿no es cierto?, proyectos que vengan a, digamos, de alguna manera a generar beneficios desde el punto de vista medioambiental. Yo creo que va a ser beneficioso por los dos lados. Así es que tanto, si bien es cierto el anuncio en términos generales será positivo para el Ecuador, habrá que ver cuáles son esos detalles y esperemos que los mismos pues no tengan algún tema que pueda preocuparnos. Ahora, economista Mendieta, es importante cuando empezamos a hablar de la deuda externa, ya que en esto se va un importante porcentaje del presupuesto del país y sobre todo en estos años, 24, el próximo año 2025, habrá que erogar recursos importantes para el pago de la deuda externa. ¿Cuál es la situación en general en torno a la deuda? Claro, y justamente en ese sentido, y yo creo que está muy bienvenida su reflexión, Rosana, porque a eso nos referimos cuando hablamos de detalles, ¿no? Porque seguramente este canje de deuda irá poco a incidir en lo que es el pago de servicios de la deuda, en el grueso que tiene, digamos así, la deuda externa ecuatoriana, que como usted bien indica, está entre 3.000 y 5.000 millones de dólares al año que se tienen que ocupar en el presupuesto general del Estado para pago de intereses y ciertas amortizaciones que obviamente pues vayan dándose. Para el año 2025, este rubro tiene que estar presupuestado para los gastos generales del país. Y claro, mire usted, esto a la final termina afectando porque evita, ¿no es cierto?, otros gastos en términos de educación, salud, seguridad, etcétera, y por lo tanto es preocupante. Yo me atrevería a pensar que este canje de deuda va a incidir muy poco en este servicio de deuda que tenga que hacer el Ecuador, al menos en el corto plazo. ¿Qué experiencias ha tenido Ecuador con estos temas? Recordemos que el presidente Guillermo Lasso hizo también un canje de deuda. Ahora se anuncia 800 millones por parte del ministro Vega. El gobierno de Lasso anunció 450 millones que antes estaban destinados, se decía, al pago del servicio de la deuda y que serían direccionados al Galápagos Life Fund. Pero este proyecto ha tenido muchas críticas, muchos comentarios. Se había señalado, por ejemplo, por parte de una abogada oficial del Programa de Justicia Económica y Género, Eva Martínez, decía que hubo poca transparencia en ese canje, que el canje de deuda por naturaleza no traía ningún beneficio a Ecuador. Tenía un sistema en el cual este sistema conocido como Debt for Nature Swap, lo que hacía era facilitar una compra de una parte de deuda externa de un país a cambio de un compromiso de conservación poco claro. ¿Qué es lo que se lee? ¿Qué lectura deja esta experiencia? Concretémonos en esta situación puntual que hizo el gobierno de Lasso. Que hay canjes y canjes, estimado Gustavo, ¿no? Por eso que los detalles ahí son importantes. Unos pueden representar, repito, pues temas a los cuales se les pueda dar seguimiento y que realmente vayan a generar o incidir en estos temas ambientales, en los temas de género. En general, hay mucho canje de deuda adscritos de este momento a los objetivos de desarrollo sostenible, cuya evaluación tiene que darse en el 2030. Entonces, yo creo que ahí hay espacio. Sin embargo, repito, por un lado, son pequeños montos frente al gran
grueso de la deuda externa que se tiene y con organismos internacionales o multilaterales con los cuales no existen estos ejercicios. Y por otro lado también hay que ver cuál es el beneficio, es decir, siempre esto está a cambio de algo y habrá que evaluar ahora, ver cómo está este programa de canje de deuda y que obviamente no tenga los problemas y errores a los cuales usted se refiere. Es muy difícil para investigadores como usted y varios destacados economistas que hay en el país el hacer un seguimiento de estos temas. La analista a la que hacíamos relación señalaba de que no hay pistas, no hay trazabilidad, no hay datos claros y de fácil acceso para saber si se obtuvo o no esos 450 millones en el caso de Lasso y en qué fueron empleados. Adicionalmente de eso, ¿no, Gustavo? Tenemos el problema de la información. Fíjese, la información, digamos así, del monto de deuda global y sobre todo en detalle sobre lo más importante, pues a veces si llega tarde o está, digamos, pues no tan accesible. Y otros detalles también sobre temas de deuda. Sin embargo, ha habido un esfuerzo por transparentar aquello, pero este tipo de detalles yo creería que también, digamos, son muy difíciles de poder auscultar a detalle. Bien, sería interesante hacer un seguimiento cercano de programas como este, así como el nuevo que anuncia un canje de deuda por 800 millones de dólares, ahora que beneficiaría medioambientalmente a la Amazonía, que lo anuncia el gobierno de Daniel Noboa. Pero vayamos a los anuncios de la reforma tributaria. Reforma tributaria que no ha sido dada a conocer en ningún detalle, más allá de anuncios generales del ministro de Economía. ¿Qué es lo que se espera? Escuchamos y leemos por allí ya criterios de algunos analistas, digamos que economistas heterodoxos, que denostan sobre esta situación, señalando que para hablar en forma muy sucinta, concreta, de que se estarían siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional que privilegiarán impuestos que no son distributivos adecuadamente desde el punto de vista social y que beneficiarán a los sectores altos de la economía y de hecho no beneficiarán y más bien generarán perjuicio a los estamentos socioeconómicos bajos. Pero esto se dice sin conocer aún ningún detalle de los anuncios. ¿Qué es lo que se puede esperar? Sabiendo que esta propuesta, como lo ha aceptado el ministro de Economía, proviene de sugerencias del Fondo Monetario Internacional. A ver, Gustavo, ahí hay un tema muy interesante que anotar. En primer lugar, en materia de tributos, en materia impositiva, yo siempre he dicho en diferentes foros, inclusive cuando he tenido que analizar el impacto o la relación que hay entre el sector público y el sector privado, cuando he tenido que reunirme con gremios, con estudiantes, etcétera, yo siempre he manifestado lo siguiente, que el Ecuador durante los últimos 10, 15, 20 años ha venido teniendo, digamos así, políticas reactivas en lo que tiene que ver con impuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que son políticas que reaccionan, ¿no es cierto?, los diferentes gobiernos con sus diferentes posturas y que en muchos de esos casos han sido políticas erráticas. Entonces, ¿esto a dónde nos ha llevado? Esto nos ha llevado a que tengamos en este momento un sistema tributario demasiadamente complejo, entrelazado con diferentes impuestos, por un lado. Por otro lado, también el hecho de que, claro, como ha sido un tema de prueba y error, entonces también hemos tenido que estar sometidos a muchos elementos de lo que se conoce como gasto tributario. ¿Qué son los gastos tributarios? Son exenciones. Claro, como un impuesto se puso al calor de la decisión reactiva de algún gobierno, ¿no es cierto? Entonces después se ve el perjuicio que se da a algún grupo y entonces tiene que poner un gasto tributario, una exención. Tenemos miles de exenciones de este momento. Y luego después también, recuerde usted, cuando ha caído el sector privado o algunas empresas en el hecho de no poder pagar, han venido estos esquemas repetitivos de remisión de deudas. Tenemos más o menos entre 7 y 8 en los últimos 10 años. O sea, casi estamos llegando a un promedio de 1 por año en remisión de deudas. Todo esto vuelve digamos así, pues yo diría, un sistema tributario demasiado complejo y entrelazado. Yo creo que el anuncio, sin conocer los detalles, como usted bien anota, de que se va a tener primeramente un esquema tributario simple,
un esquema tributario donde se desmonten estos gastos tributarios, porque claro, si es que se pone un impuesto que después se tiene que poner exenciones, es porque el impuesto hay que revisarlo y hay que reflexionar sobre él. De lo poco, sigue, Rosana. Sí, justamente, economista Mendieta, lo que ha dicho el ministro es que con esta reforma tributaria para 20 años, lo que se buscaría es eliminar ciertos impuestos distorsivos y enfocarse más en impuestos de clase mundial. Esto podría apuntar, por ejemplo, al impuesto a la renta. ¿A qué estaría haciendo referencia el ministro con estas palabras? Yo creo que está haciendo referencia justamente a ello, a enfocarnos en un impuesto a la renta eficiente en el cual el Servicio de Rentas Internas de las instituciones adscritas, digamos, pues pongan todo su esfuerzo para reducir la evasión, enfocarse en el IVA, que es otro gran impuesto, digamos, indirecto, que también está recaudando, y los dos son de escala mundial. De pronto ahí se podría pensar en algún otro impuesto que se está discutiendo y se está montando en algunos países, pero sobre todo desarrollados, que tiene que ver con el tema patrimonial y que de pronto podría por ahí entrar. Pero hay una serie de impuestos adicionales que, repito, Rosana, han generado esta suerte de entrelazamiento complejo del sistema tributario, muchísimos trámites, el gasto tributario, la remisión de deudas, y que a la final, cuando es algo muy complejo, muy burocrático, lo que va a darse es la evasión. Entonces yo pienso que desde el punto de vista general hay que, de nuevo, entrar en el detalle, pero será beneficioso para el país tener un sistema tributario simple, pero sobre todo también que se sostenga en el tiempo. Yo creo que eso es fundamental, porque el Ecuador, el recurso más escaso que tiene el Ecuador en este momento es la certidumbre. Ahora, el IVA y el impuesto a la renta son dos impuestos totalmente diferentes. De hecho, el impuesto a la renta depende cómo se lo regule dentro del país, pero el IVA sí es un impuesto que ha sido calificado en forma secuencial como un impuesto regresivo, pues no hace diferencia entre clases socioeconómicas. Definitivamente, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto progresivo, un impuesto directo, y el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, donde depende cómo esté el esquema, podemos nosotros reducir esa regresividad a la que usted hace referencia, Gustavo. Yo creo que el esquema en el Ecuador, y recuerde usted cuando se debatía el aumento del IVA al 13% y luego al 15%, nosotros decíamos que cuando hay exenciones al impuesto al valor agregado, como son los productos de primera necesidad, medicinas, etcétera, también hay que pensar en que existe una canasta de bienes que no es la misma de hace 20, 30 años, que en este momento las personas, independientemente de su nivel de ingresos, puede estar en el quintil 1 o en el quintil 5, pues obviamente lo que tenemos ahí, ¿no es cierto?, es que esa cesta de mercados ha cambiado. Entonces, ahí hay que entrar a revisar. ¿Para qué? Para que las exenciones lleguen más, una vez que el IVA subió al 15%, lleguen más a quienes más lo necesitan, ¿no? Ahora, economista Mendieta ha comparado también la posible propuesta con los esquemas tributarios de Uruguay, de República Dominicana, de Costa Rica, con otras situaciones económicas, sin duda alguna. ¿Podría efectivamente Ecuador implementar esquemas similares a las de estos países que tienen otras condiciones? Costa Rica, por ejemplo, se hablaba de que iba a ser uno de los países que más iba a crecer económicamente en este 2024 y en las proyecciones de 2025. Yo creo que sí, definitivamente, Rosana. Mire, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, viene durante muchos años emitiendo documentos y estudios anuales sobre el tema impositivo en América Latina. Y claro, ahí, si bien es cierto, considerando las especificidades de cada país, pero plantea políticas genéricas. Una de ellas es esta. Yo creo que el gobierno, el ministro, hace bien en apuntar por este lado, y habrá que ver cómo va. Ojalá se aproveche la oportunidad para que de una vez por todas tengamos un sistema, repito, más simplificado en el caso tributario en el Ecuador. Usted señalaba que el IVA del 15% ha sido ratificado y efectivamente fue así. Esa discrecionalidad que le dejó la Asamblea al presidente de la República y al Ministerio de Economía para decidir sobre el IVA ha sido solamente confirmada. ¿Cómo se pensaba desde un inicio? Y el IVA del 15% está para mantenerse, a menos que en algún momento se lo suba. Ha trascendido en los últimos días, además, que las finanzas públicas en este año 2024, a más de esas contribuciones especiales, se han basado fundamentalmente en el cobro del impuesto al valor agregado. ¿Qué futuro le ve usted a este impuesto, al IVA, en Ecuador,
quizá en la proyección de esta reforma? Mire, este año pasó algo que desde el punto de vista económico y macroeconómico y desde el punto de vista del manejo de la política económica no había pasado en los últimos años, y es el hecho de que se pusieron como en un cóctel varias medidas que lo que generaron, ¿no es cierto?, es por un lado, por ejemplo, el tema del aumento del IVA, la eliminación de subsidios, otros impuestos adicionales, que yo creo que lo que digamos, por eso mantengo esto, ¿no? Lo que ahí sucedió no había sucedido antes, y claro, esto lo que generó en el Ecuador es, en primer lugar, que por el lado público se dé más liquidez al sistema de ingresos, ¿no es cierto? Por otro lado, sin embargo, el tema de déficit todavía está ahí latente. Nosotros proyectamos un déficit para este año alrededor del 3,5% del PIB. Estamos hablando entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Es decir, todavía le sigue faltando al Ecuador más ingresos para cubrir sus gastos o revisar los gastos para poder equipararse a los ingresos. Sin embargo, la liquidez ha sido muy importante porque, claro, estas políticas que se tomaron, estas estrategias que se llevaron a cabo, lo que le dieron es esa liquidez al gobierno, y entonces este año no estamos terminando con los problemas que, acuérdese, hace un año estábamos con problemas de caja fiscal donde prácticamente no había dinero para el pago ni siquiera de décimos ni de sueldos de diciembre. Entonces, esto sí le ha dado un respiro al sector público. Sin embargo, recordemos que ¿cuál ha sido nuestra posición? Nuestra posición ha sido que, al ser un año tan complejo económicamente hablando y cuya complejidad todavía vino a afectarse más en el último trimestre por el tema de los apagones, pero un país que ya venía en caída económica, en desaceleración, por el tema de inseguridad, por el tema de la incertidumbre política, etcétera. Entonces, estos impuestos todavía iban a afectar más a la parte productiva del Ecuador. Y ahí tenemos las cifras, estimado Gustavo y Rosana. De los 8 millones de personas que en este momento necesitan un empleo, solamente 3 están teniendo un empleo adecuado en el Ecuador. Es decir, 5 millones de personas prácticamente están quedándose, están terminando este año en todas las categorías de empleo que tienen que ver con el subempleo, la informalidad, el empleo no pleno, el autoempleo, etcétera. Entonces, vemos que el sector privado lamentablemente sigue en problemas, y lo que se augura es un 2025 un poco mejor. Nuestra tasa de crecimiento apunta a un 0,8%, cuando este año definitivamente vamos a tener una tasa de crecimiento negativa. Ahora, economista Mendieta, mucho de esto va a depender de la coyuntura política también. Estamos entrando ya mismo en una campaña electoral. El 5 de enero inicia ya la campaña electoral, y en febrero prácticamente tendremos ya un nuevo mandatario. En caso de que Daniel Noboa sea reelegido, pues podría estarse pensando efectivamente en esta propuesta de reforma tributaria, pero además sería importante conocer cuánto de las decisiones en materia tributaria puede tomar el gobierno nacional prescindiendo de la Asamblea Nacional, y cuánto va a tener que pasar por una asamblea que también va a depender las decisiones de cómo esté constituida políticamente a partir del proceso electoral que se viene. Sí, no, por esa misma razón yo creería que el anuncio, sobre todo de una reforma tributaria, está sobre el hecho de la hipótesis de que el presidente Noboa sea quien gane, y que obviamente también lo haga con una suerte de, digamos así, pues un equilibrio de fuerzas, por no decir ni mayorías, pero un equilibrio de fuerzas en la Asamblea, porque usted bien lo anota, esto tiene que ir a la Asamblea, ¿no? Y yo creo que ahí se aprovecharía el primer año del nuevo gobierno para poder llevar a cabo este tipo de reformas. Ese es, digamos, lo que entiendo yo estará calculando el presidente y estará calculando las personas que lo asesoran, y todo dependerá entonces de los resultados de las elecciones de febrero. Y en ese sentido, pues también vamos a tener un primeros meses del año con mucha incertidumbre, porque hasta que no tengamos eso, digamos, no habrá certeza de lo que pase. Si es que sucede que gana otra contienda política, pues obviamente entonces habrán otros temas que analizar, porque el rumbo del Ecuador irá por otro lado. Lamentablemente, ese es el problema. El no tener una política clara de mediano plazo, al menos, lo que nos pone a nosotros en estas vulnerabilidades políticas. Miren lo que no sucede en otros países, que el lado político avanza por un lado, las pugnas políticas avanzan por un lado, pero tienen proyectos económicos, de mediano plazo claramente definidos. Lamentablemente el Ecuador no tiene esto. Ojalá, esta debería ser, yo creo que, el principal tema de propuesta, de análisis
que tengamos que escuchar y que tengamos que reflexionar de cara a las próximas elecciones, Rosana. Ahora, Rodrigo, también considerando que es un año electoral, todos los presupuestos van a ser presupuestos prorrogados, quizás los márgenes de toma de decisiones van a ser también bastante limitados, pues ¿cuánto de esto influye en lo que nos espera y en estos pronósticos que manifestaba usted de crecimiento económico en el próximo año? Bueno, el presupuestos prorrogados hemos tenido ya, con este va a ser los 3 últimos años, digamos, el Estado de tercer elección en presupuesto. elección. Exacto, y entonces eso lo que nos lleva al hecho, Rosana, es de que cualquier esfuerzo por equilibrar las finanzas públicas ha venido por el lado de los ingresos, ¿no? Porque claro, no puede darse por el lado de los gastos, ya que los presupuestos tienen que repetirse para utilizar un lenguaje más simple. Entonces, no ha habido ninguna necesidad, digamos así, de que el gobierno se esfuerce por mejorar el tema del gasto, por reducir esa burocracia que no se necesita, ese gasto que obviamente puede ser evitado, y más bien concentrarse en otros gastos que son fundamentales como educación, salud, seguridad, todo lo que tiene que ver con servicios que tienen que darse y las transferencias también, lo que tiene que ver con el tema y el frente social. Ahora, economista, en otro tema que quizás es importante también tener algunas lecturas suyas desde esta decisión el día de ayer de parte del Ministerio del Trabajo, pues no hubo acuerdos nuevamente en el Consejo de Salarios para establecer el incremento del salario básico que va a regir el próximo año, pues se acorda, bueno, ha decidido el Ministerio del Trabajo que sea de $10. ¿Qué impacto va a tener esto? A ver, el tema de los salarios, por definición, Rosana, deben estar adscritos a un tema de productividad. Nosotros en ciencia económica tenemos 2 maneras de medir la productividad. La una es la productividad laboral media y la otra es la productividad total de los factores. Si uno revisa cualquiera de las dos, en el caso del año 2024, dado que no hemos tenido crecimiento, dado que no se ha generado empleo, salimos en rojo, pues, Rosana. Entonces, no habría, desde ese punto de vista, razón que fundamente un aumento en el salario mínimo vital. Ahora bien, sin embargo, ¿no es cierto? Si es que nos vamos a otra lógica, digamos, otro parámetro, que es el que un poquito se ha discutido, es el tema de la inflación. Claro, el Ecuador estaría cerrando este año con un 2,5% de inflación, a pesar de la desaceleración económica que hemos vivido. Y claro, esto, lo cual hace o genera un efecto sobre el costo de la canasta básica, podría justificar una alza, ¿no es cierto?, de ese monto. Se ha anunciado y, digamos, se ha decidido un aumento a $10 en 470. Yo creería que nos quedamos, digamos, ahí como que en el medio, es decir, pudo haber sido menos, pudo haber sido más, pero como que nos quedamos ahí. Yo creería que a la final del día, en medio de tantos otros problemas que tenemos económicos en el país, yo creo que este no viene a generar un problema de efecto negativo, mantendría, digamos, los problemas estructurales que tiene el mercado laboral ecuatoriano. No va por un tema de salario mínimo vital, sino más bien de generación de producción para que se vaya generando empleo. Bien, economista Mendieta, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Ha sido el economista Rodrigo Mendieta, él fue rector de la Universidad Nacional de Educación, también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, donde es docente e investigador.